Bien, en este nuevo video trabajaremos sobre una base de datos recursos, esencialmente sacando información resumida desde una sola tabla. Posteriormente abordaremos cómo extraer información desde múltiples tablas. Ese es el objetivo, ese es el hacia dónde vamos. Primero, una sola tabla. Se trata, se trata entonces de solucionar, esto es una base de datos de recursos humanos donde tenemos nombre de los colaboradores, el sexo del colaborador, estado civil, un conjunto de información propia del colaborador, donde dentro de ella está también su sueldo base. Bien. Nos han pedido desarrollar un análisis de género. Queremos ver en la empresa, recursos humanos debe presentar un informe en la empresa de cuántos colaboradores de sexo femenino hay y compararlo versus de los del sexo masculino. Y también en términos de su sueldo base, ¿cierto? En este caso, vamos a considerar como métrica de análisis el sueldo base promedio. Entonces, así, lo primero que nos piden sería este desarrollo. Vamos a desarrollar esta presentación. Como decíamos, contenido a abordar, tabla dinámica basada en una sola tabla. Se desea, a ver, se desea comparar el número de colaboradores hombres con el de mujeres. Para ello vamos a crear una tabla dinámica que presente cantidad de contratos por sexo y también el acompañamiento de columnas que nos muestren la desviación con respecto a aquel sexo que aglutina una mayor cantidad de contratos. A ver, vamos a ello. Vamos a nuestra base de datos. Lo primero que hacemos es tomar esta base de datos y convertirla en un objeto tabla, esencialmente para aprovechar las características, las propiedades del objeto tabla, de adicionar al rango de celda, a esta tabla, en esta base de datos, la propiedad de tener un rango dinámico. Agregamos nuevas filas, automáticamente crece el rango. Agregamos nuevas columnas, automáticamente crece el rango. Bien, nos paramos entonces en la base, en la tabla y control T, ¿cierto? Control T, T de tomate, para decir que queremos convertirla en tabla. Aceptamos la ventanita propuesta y ya estamos sobre el diseño de la tabla. Le vamos a poner como nombre RRHH, súper buena práctica, el desarrollar siempre sobre un rango de celdas, convertirla en tabla y asignar un nombre a esa tabla. Posteriormente le vamos a decir que queremos reducir con tabla dinámica en una nueva hoja. Bien, aceptamos. Ya tenemos la estructura de una tabla dinámica. Vamos a hacer clic en el campo sexo, que por ser un campo de tipo texto, será automáticamente definida como el primer campo del área de filas. Para hacer la contabilidad de cuántos contratos femeninos hay, entonces vamos a ingresar el ID, vamos a utilizar el ID del empleado. Pero el ID de empleado, al ser un campo numérico, será considerado dentro del área de valores y va a ser propuesta la función suma como función de resumen. Debemos cambiar, hacer un botón derecho del mouse para decirle que queremos resumir contando. De esa manera podemos poner ahora que lo que tenemos en esta columna es el número de contratos. Contratos. ¿De acuerdo? Número de contratos femeninos, 33. Números de contratos masculinos, 54. Ya tenemos una idea de las comparaciones. Vamos a tomar exactamente el mismo campo y esta vez lo vamos a incorporar como nuevo campo, duplicando el campo dentro de la tabla dinámica, lo llevamos para allá. Si se nos queda como primera posición y lo queremos llevar a la derecha, primero lo seleccionamos, tomamos las
digamos, la parte superior, la parte externa, el enmarcado de la tabla, de la columna en la tabla, y lo arrastramos hacia la derecha. Y ya lo habremos desplazado. Por acá hacemos nuevamente el mismo trato, le decimos que lo queremos configurar en base a una función de resumen del recuento y posteriormente queremos que nos presente la diferencia que hay entre el que más contratos tiene versus el que menos contratos tiene. Para ello vamos a ordenar la tabla en un orden descendente por, voy a poner ahí, más opciones, le voy a decir que quiero descendente por descendente, ahora sí, por número de contratos. ¿De acuerdo? Aceptar. De esa manera quedan el que más tiene, 54 contratos masculinos. Y luego, desde aquí, vamos a considerar un botón derecho del mouse para decirle que esa columna, a diferencia de la anterior, no queremos verla con el número de contratos, sino más bien queremos ver la diferencia con respecto a el sexo masculino, que es el que más tiene. Aceptamos y nos dice que sexo femenino tiene 21 contratos menos. Bien, ponemos por acá número, mejor, voy a poner aquí diferencia, ¿cierto? Diferencia, número, contratos. Con, con respecto a lo masculino. Ese sería el detalle. Ahora, vamos a agregar a esta información qué porcentaje es ese 21 del total de contratos masculinos. Para ello hacemos exactamente el mismo caso. Vamos a incorporar entonces el ID de empleado nuevamente. No importa en qué posición quede, nosotros lo desplazamos, seleccionamos desde aquí, lo llevamos a la cola de la tabla y hacemos exactamente los mismos pasos que el anterior. Casi los mismos pasos. Botón derecho, le digo que quiero resumir con un recuento y posteriormente botón derecho para decirle que queremos mostrar el valor como un porcentaje de la diferencia del sexo masculino. Podríamos aquí modificar y decir con respecto al sexo femenino, o si hay una tabla de más opciones, apuntar al valor anterior o al valor siguiente. Usualmente cuando hay un ranking y un ranking de varias categorías, entonces uno va diciendo que lo quiero comparar con el anterior dentro del ranking. Bien, en este caso, mantengamos con respecto al masculino y nos está diciendo que ese menos 21 corresponde a un 39% del total de contratos masculinos. Bien, esta misma tarea se puede desarrollar en forma equivalente si acaso mi métrica de estudio no es el número de contratos, sino, por ejemplo, el promedio. Y quiero el promedio de sueldo, compararlo entre el promedio de sueldo femenino y el promedio de sueldo masculino. ¿Qué sucede con eso dentro de la organización? Bien, para ello, rápidamente me paro en mi base de datos y le digo que quiero crear una nueva, resumir con tabla dinámica para una nueva tabla. Y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos, por ejemplo, sexo. Ahora, en esta vez, como la métrica de estudio es el sueldo base, incorporamos el sueldo base, al cual le podemos decir que lo queremos configurar como platitas. Entonces le damos platitas y aparte de eso, le queremos decir que no queremos sumarlo, sino que queremos generar un promedio. Entonces vamos a hablar
en este caso de un encabezado que diga sueldo base medio. Bien, al aceptar ya tenemos el sueldo promedio entre todos los contratados en sexo femenino, sueldo promedio entre todos los contratados en sexo masculino. ¿Cuál es el más alto? Queremos poner una especie de considerado un ranking, nos vamos a más opciones, le decimos que queremos descendente, pero descendente de acuerdo al sueldo medio. Ok, queremos nuevamente la diferencia que hay en plata entre esos promedios. Volvemos a poner el sueldo base como nuevo campo dentro de la tabla dinámica y configurarlo nuevamente con las opciones de promedio. Y en este caso vamos a hablar de diferencias, ¿ya? Diferencias del sueldo base medio. Bien, también será platita para el bolsillo. Pongámosle contabilidad, aceptar, aceptar. Y ahora lo vamos a configurar para que ese valor nos lo entregue como o nos lo muestre como una diferencia de con respecto al sexo que más tiene un promedio más alto, que en este caso apuntamos al masculino. Bien, entonces podríamos decir que el sexo femenino en promedio tiene un sueldo de 564.321 pesos menos. ¿Qué porcentaje es ese valor del total promedio masculino? Ponemos nuevamente ingreso del sueldo base, incorporamos esta columna al final y configuramos, hacemos toda la configuración, las mismas configuraciones. En este caso, obtenemos el promedio que le vamos a llamar desviación porcentual del sueldo base medio. Medio. Perfecto. Vamos a robarle una A que está además por ahí. Le decimos que eso es porcentaje. Entonces, el formato que queremos dar es de un formato de contabilidad. Perdón, de porcentual. Aceptamos, aceptamos. Y ahora, al hacer una mostrar valor como, configuramos ahora la diferencia porcentual con respecto nuevamente al masculino. Y ahí tenemos entonces un 22%. Bien,